¿Quiénes han leído en el libro de Proverbios ese proverbio que dice que lo que es parejo no es qué? ¿Sí han oído ese refrán? ¿Sí lo han oído? Lo que es parejo no es chipotudo y por cierto no está en la Biblia, es un refrán, no es un proverbio. Entonces, ¿qué quiere decir ese refrán? Lo que es parejo no es chipotudo. Que las cosas que se dice que son parejas no admiten que tengan ni cosas hacia arriba ni cosas hacia abajo. ¿A qué podemos ejemplificar eso? Bueno, pues lo podemos ejemplificar con una pelota de fútbol. ¿Se imaginan ustedes jugar una final del campeonato del mundo con una pelota que tenga chipotes? La pelota o lo que es parejo no necesariamente tiene que ser plano, simplemente es, por ejemplo, el balón, pues es un cuerpo esférico, pero si es parejo, pues va a botar de forma pareja en cualquier parte del campo en donde esté, donde bote, ¿no? Pero si este cuerpo esférico tiene chipotes, pues imagínense adivinar hacia dónde va a botar el balón y en una final del mundo pues sería un completo relajo, ¿no? Eso es lo que quiere decir lo que es parejo no es chipotudo, ¿no? Bueno, la vida de los hombres y de las mujeres siempre la podemos encontrar como una referencia, como un ejemplo de nuestras propias vidas, en las vidas que hemos leído a través de la Biblia, en la Biblia, mejor dicho. Así podemos leer, por ejemplo, en la Biblia, vidas de gentes que hicieron las cosas mal y que pagaron unas consecuencias. Hay otros ejemplos de vidas de gentes que hicieron o que obraron bien y también que tienen consecuencias. Pero la Biblia no solamente es o blanco o negro, sino que aún cuenta también con cosas que a veces tienden al gris, ¿no? Por ejemplo, hay gentes que habiendo realizado cosas malas o acciones malas en su vida, hicieron las cuestiones necesarias para transformar esas cosas y cambiar las consecuencias y sus acciones sobre todo, aunque pagaron unas consecuencias. Así, por ejemplo, hablando de este tipo de gentes, pues casi siempre hablamos de gentes como David, ¿no? David, que dice la palabra de Dios con respecto de él que era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero la vida de David fue una vida que no siempre fue pareja. Es decir, para términos del ejemplo que usé, podríamos decir que la vida de David incluso llegó a tener chipotes. Y esos chipotes los hemos mencionado algunas veces. Algunos, por ejemplo, son muy famosos. Un chipote muy grande en la vida de David pues fue el caso que tuvo con Betsabé, ¿no? Ya saben que este hombre estaba tomando el sol, pajareando en la tarde en el palacio, en el techo del palacio, cuando en la azotea desde la azotea vio que se estaba bañando una mujer muy guapa. Y fue de tal manera o tan grande el chipote de este hombre que decidió tomarla a ella, acostarse con ella, y después de haber adulterado, no solamente se conformó con el hecho de haber adulterado, sino de que aún las cosas se le complicaron de tal manera que creyó él que solucionaba el problema matando al esposo de esta mujer. Un chipote tremendo, ¿no? Pero también a favor de lo que había dicho, de que hay acciones malas que después se ve cómo las arreglan. Bueno, pues David ahí tuvo el valor de arrepentirse ante un llamado de parte de Dios a través de un profeta, se arrepintió, aunque después del arrepentimiento pagó o tuvo consecuencias. Esa es la vida de las vidas que nosotros tenemos como ejemplo, ¿no? Otro ejemplo muy famoso del que casi no hablamos es, por ejemplo, de el consentido que tenía Davidcito, ¿no? David tenía un consentido de sus hijos que se llamaba Absalón. Absalón era un hombre hermoso, dice, era muy guapo, rubio, de una cabellera china exuberante, con una barba perfecta, muy bonito era Absalón y era su cónsen. Pero resultó que ese cónsen se ubicó en las entradas principales de los caminos que llevaban a Jerusalén y se puso a tratar de robarle a su padre, entonces robarle el corazón de la gente.
Y entonces llegaba la gente a pedir consejo al rey y le decía, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? No, pues a pedirle consejo a tu papá. No, no, espérate, pasa acá, soy su secre. Y entonces al cabo de los años había ganado el favor de mucha gente del pueblo, de tal manera que un día decidió o sintió Absalón que ya era tiempo de rebelarse a su padre y se rebeló contra él, pero se rebeló de una manera terrible, de tal manera que, y era tal el supuesto amor que tenía David por este muchacho, otro chipote, ¿no? Que lejos de levantarle la mano a Absalón y de darle un manotazo con su ejército, se echó a correr David, y fue más bien a instancias del general del ejército de David que se levantaron contra Absalón. Y dice la palabra que Absalón murió colgado en una enramada, en un bosque muy tupido. Se le enredó la cabellera esa tan bonita que tanto le gustaba a su papá, quedó colgado. Y el día que llegaron con David y le dijeron, tu hijo Absalón es muerto, dice que David lloraba y gritaba, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. Un chipote del tamaño que, imagínense ustedes, que dice que Absalón no solamente quería quitarle el reino a su padre, sino además como da la impresión de que humillarlo, ¿no? Porque dice que tomó a las concubinas de su padre y mandó poner unas carpas en la azotea del palacio, y ahí dentro de esas carpas fornicó o se acostó con las concubinas de su padre a la luz de todo el pueblo, no a vista de todo el pueblo. Entonces imagínense el corazón que tenía este hombre. Y David lloró diciendo, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. Esas son las cosas que fueron malas y que se remediaron algunas, y otras que permanecieron como malas y que aún están registradas. Y nosotros podemos caer en estos casos, en el que llevamos una vida en la cual no nos arrepentimos, o una vida en la que estamos actuando bien, o una vida en la cual actuamos mal y hacemos las cosas necesarias para corregir las cosas y cambiar las malas actitudes que tenemos por buenas actitudes, aunque quizá tengamos que pagar las consecuencias del tiempo que vivimos con la mala actitud. Bueno, el caso es que, como decía, muchos de los que estamos hoy aquí, quizá decimos, híjole, pues sí es cierto todo lo que dice este cuate, ¿no? Si es verdad, pero ojos vemos, pecados no sabemos, ¿no? Y estamos aquí sentados muy contentos, con cara de espiritualidad, y no sabemos realmente cuál es el interior de nosotros. Y por eso decía, hay gente que tiene una actitud negativa y continúa con esa actitud de pecaminosa. Vamos a cambiarle las palabras, ¿no? Porque así como que negativa me suena como de buena vibra, y aquí no se trata de buenas vibras, sino de pecado y de arrepentimiento, ¿no? Entonces, decía, hay gente, mejor dicho, decía, ojos vemos, pecados no sabemos. Y quizá aquí en medio de nosotros hay gente que está sentada y que tiene unos problemas familiares tremendos, ¿no? Me imagino, porque francamente no los conozco, pero quizá, ojalá y que no, pero ¿qué tal si en medio de nosotros hubiera gente que no le habla a su papá o a su mamá, o que tiene unos problemas terribles con sus esposos, ¿no? Por ejemplo, conozco una familia ahí en la cuadra de mi mamá, en la que el esposo y la esposa tienen años casados. Los señores los conozco desde que yo llegué ahí de 8 años. Y ahora resulta que no se hablan, y el señor es el que tiene el dinero y la señora vive de lo que le dan los hijos. ¿Y saben en qué se notan las cosas? En que este hombre decidió cambiar la herrería, pero solamente de su ventana, de la ventana de su cuarto. Entonces la ventana del cuarto de este hombre, ustedes pasan por la calle y tiene una ventana de aluminio anodizado, negro, y la ventana de la señora, esa tiene herrería, ¿no? O sea, del original de la casa esa tiene, ¿no? Y no se hablan. Ojalá que en medio de nosotros no haya gente así. Y digo, gente de nosotros ni para arriba ni para abajo, ¿no? Es decir, porque qué tal si yo sí le hablo, quiero que mi hijo tenga respeto conmigo, pero yo no le tengo respeto a mi papá, ¿no? O quiero que
le tengo mucho respeto a mi papá, pero no le tengo respeto a mi hijo o a mi hija. Que ojalá y que no haya en medio de nosotros gente así, ¿verdad? Ahora, quiero decir que algunas veces, estas situaciones de las que estoy hablando en la familia, fueron causadas en un principio quizá con intervención o por causa nuestra. Es decir, si yo me casé bajo ciertas circunstancias y en esas circunstancias después conocí al Señor y yo he hecho lo que está a mi mano por cambiar la situación, pero la situación no cambia, no debido a mí, sino debido al otro, pues no le estoy criticando, ni estoy acusándolo, ni se sienta mal por lo que está escuchando de lo que estoy diciendo. Lo único que puedo decir es que si tú estás viviendo una circunstancia en la que has hecho lo que tenías que hacer y aún la situación no causa por una situación no imputable a ti, pues bueno, tú vas a recibir una recompensa de parte de Dios de acuerdo a lo que has hecho, como también la otra persona va a recibir una recompensa de acuerdo a esa. Pero la desgracia o la desfortuna es que no todos los que estamos aquí escuchando esto nos encontramos en esa situación, en la que hemos tratado de reparar el daño, de reparar la situación. Pero no solamente con respecto de la familia se dan esas situaciones, ¿no? ¿Cuántos de los que están hoy aquí sentados con cara de amor, de fraternidad, de espiritualidad, de que casi se van a ir al tercer cielo en unos momentos, el día de mañana en su trabajo, en la escuela, con los suyos, darán una cara muy diferente, armando acechanzas, siendo maliciosos, maledicientes, desleales con sus conocidos? Lo que en verdad les interesa está muy alejado de lo que hoy en este momento aparenta. ¿Cuántos hoy estarán aquí sentados con esa apariencia, pero mañana correrán y harán lo necesario por conseguir bienes mal habidos? Harán las tranzas necesarias para, como dicen ellos, pues llevar el gasto a la casa. ¿Cuántos serán desleales en sus trabajos, hablando mal de sus jefes, proporcionando información a la competencia que no debería de conocer la competencia, hablando mal de sus supervisores, o a lo mejor hablando mal del mensajero y de la gente que está debajo de nosotros, o hablando mal de los gerentes, o hablando mal del policía, o del diputado, del senador, del secretario de Estado y hasta del presidente? Pero aquí estamos a punto de ser arrebatados, ¿no? Puede que la vida de muchos no sea pareja, puede que sea más bien chipotuda. El caso es que estoy también seguro que muchos de los que tienen o han tenido una vida chipotuda, muchas veces, quizá decenas y quizá hasta cientos de veces han dicho: ahora sí voy a cambiar, ahora sí estoy decidido. Esto que escuché hoy, el sermón que escuché hoy, la plática, lo que leí, lo que me dijeron, me ha decidido a cambiar. Y no lo hacen porque esperan quizá una revelación especial. A ver, nadie se duerma, ¿eh? Mira, ¿qué es lo que sucede cuando alguien se duerme? Cuando alguien se duerme, es una indicación clara que las palabras que están oyendo, el diablo te está diciendo: tú duerme, duerme. Esto no es para ti, chiquito, tú duérmete. Capaz de que cambias tu casa, ¿no? Capaz de que te arreglas con tu marido y luego ¿qué voy a hacer yo? Imagínate qué pasaría si vivieran en paz y en armonía en tu casa. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pongan atención, por favor. Si veo que alguien se duerme, interrumpo, ¿ok? Y vamos a hacer gimnasia. Entonces, el caso es que algunos esperan una señal del cielo y dicen: si se me aparece un ángel, entonces quiere decir que sí le tengo que pedir perdón a mi mamá, sí le tengo que hablar. El caso es que cuando nosotros leemos la vida, por ejemplo, de David o de Moisés o del apóstol Pablo, vemos que quizá efectivamente a estos hombres tuvieron una circunstancia especial en su vida, que es la que decimos: yo quisiera que me pasara eso. Por ejemplo, hablando de Pablo, ¿quién no dice Pablo hablando y diciendo de las revelaciones? Dice: conozco a un hombre, lo dice con tal humildad que no se atreve a decir: a mí me pasó. Dice:
conozco un hombre que no sé si en la carne, no sé si en el espíritu, pero que fue llevado al tercer cielo, donde vio y oyó cosas que no le es permitido revelar al tal hombre. ¿Se imaginan lo que ese hombre vio? Dice que en el tercer cielo, a ver, ¿cuáles son los tres? ¿Cómo que el tercer cielo? Hay un programa que se llama El Séptimo Cielo, no es el mismo, no confundir. Para los judíos, el primer cielo es el cielo azul que se ve en el día. El segundo cielo es el cielo que está arriba de ese cielo azul, es decir, donde están las estrellas, el firmamento. El tercer cielo es el lugar en donde habita Dios. Este hombre entró al lugar, al tercer cielo, el lugar donde habita Dios, y se imaginan lo que vio y lo que escuchó, y decimos, yo quiero. ¿No dicen eso? ¿No dices yo quiero eso? Entonces, hermano, cuando Dios me permite una revelación así, entonces le voy a hablar a mi esposa, ¿no? Mira, o Moisés. Moisés, por ejemplo, dice que cuando subió al monte Sinaí, dice que bajó una nube y le dijo Dios, no permitas que el pueblo pase de este límite del monte, porque si cruzan ese límite, irremediablemente van a morir. Y dice la Biblia que Moisés habló cara a cara. Y aquí hacemos un paréntesis, no crean que el hablar cara a cara con Dios es como pensamos para nosotros que es el cara a cara. Porque más adelante en otra palabra, en otro pasaje de la Biblia, dice que Dios habita en una luz inaccesible. Lo que está diciendo es que fue tal la cercanía que tuvo en ese momento Moisés, que ningún hombre ha tenido tanta cercanía, aunque no lo vio ojo a ojo. No sé si me estoy dando a entender. Es una forma de representar la cercanía, y valga la redundancia mía. Fue tan cerca la cercanía que tuvo, que lo tuvieron que decir que fue cara a cara, aunque no fue cara a cara, porque si no entraría en contradicción con lo que dice que Dios habita en una luz inaccesible. Se cierra el paréntesis. ¿Quién no quisiera estar así? Imagínate, 40 días, estuvo tan cerca que cuando bajó del monte, dice que su rostro era luminoso, que no resistían los otros hombres a verlo, y por eso se tuvo que cubrir el rostro. ¿Y qué dices? Yo quiero de eso. Como si esos hombres hubieran sido tan especiales que no hubieran necesitado de algo que tenemos tú y yo en esencia, lo mismo que ellos. Mira, ¿a poco no te gustó eso de que entró al tercer cielo? Está padrísimo, ¿no? Ahora te voy a contar una historia, tu historia. No sé hace cuántos meses o quizás hace cuántos años, un día alguien se te acercó y te dijo que había un hombre que había vivido hacía 2000 años. Por cierto, ese hombre no lo conoces, no lo conociste entonces, pero de ese hombre te dijeron algo formidable, maravilloso, que ese hombre había muerto en la cruz para llevar todos tus pecados, los que habías cometido desde ese día para atrás, y algo más, desde ese día para adelante. Oiga, ¿qué oferta está dando, hermano? Espérate, no es oferta, es lo que dice la palabra. Lee la primera carta del apóstol Juan y te vas a dar cuenta que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ese día que tú creíste en ese hombre que se llama Jesús, ese día tú tuviste algo que tienes aún hasta el día de hoy, y que sabes que fue lo mismo que disparó las revelaciones que tuvo Moisés, las revelaciones que tuvo Pablo, y lo que le sucedió al rey David. ¿Qué fue? ¿Quién lo dijo aquí abajo? ¿Tú? ¿Qué fue? La fe. Creíste. El mismísimo Abraham dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por, ¿qué fue eso? ¿Y no creíste tú a Dios y también te fue contado por justicia?
Sí. Lo mismo que tuvo Abraham, lo mismo que tuvo Moisés, lo mismo que tuvo Pablo, lo mismo que tuvo David, ¿qué crees? Lo tienes tú. Ellos ya no, porque ya se murieron. Pero tú lo tienes. Lo que pasa es que nuestra vida es más chipotuda que pareja. Y lo que estoy tratando de decir es que Dios quiere no que tengas una vida más pareja que chipotuda, no, quiere que tengas una vida pareja. No es deseo de Él que tengas una vida con chipotes, pero si llegases a tener chipotes, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, muchos han esperado señales del cielo especiales para ellos, señales como aquellos santos hombres a los que Dios le plació darlas, pero que, como dije anteriormente, a muchos otros no, o sea, a muchos otros no nos ha dado esas señales. ¿Alguien de aquí habrá entrado al tercer cielo? ¿Habrá estado alguna vez en un monte en donde recibió una revelación que cuando bajó del monte, después de ayunar 40 días y 40 noches sin haber tomado ni agua ni pan, ha tenido que cubrirse el rostro? ¿No? Entonces, a todos nos dio fe, pero no a todos nos ha dado ese tipo de revelaciones. Pero esto no debe de ser ocasión de tristeza, porque cualquiera que sea nuestra situación, Dios no nos ha dejado sin testimonio de su amor por nosotros. Cualquiera que sea nuestra situación. Porque, mira, así, con los ojos cerrados te digo, dicen muchos, ay, ¿cómo me gustaría entender como entiende ese? ¿Cómo me gustaría orar como ora aquel? ¿Cómo me gustaría tener la vida que tuvo este? ¿Cómo me gustaría hacer lo que hizo este? Como si tu vida no tuviera lo que tuvo en principio la vida de esos que dices que admiras. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo que originó en estos hombres la capacidad que tuvieron, la tienes tú también. ¿Cómo se llama? Fe. Fe. Mira, Dios dice, quedamos en que Dios nunca nos ha dejado sin testimonio. ¿Qué es un testimonio? No, ¿cómo revelación? Un testimonio es como un testigo. Te estoy poniendo esto como testigo de mi amor por ti, es lo que estoy tratando de decir que Dios nos ha dado. Nos ha puesto testigos a lo largo de la historia en la gente, y a lo largo de nuestra propia vida nos ha ido dejando, mira, esto lo pongo como un testigo del amor que tengo por ti. Y dices, pues ¿cómo? Vas a ver que sí. Dios nos ha dejado señales indubitables. ¿Qué quiere decir indubitables? Que no se pueden dudar, que no dejan lugar a duda, que Dios te ha amado, te ha dado señales, testimonios, testigos. A ver, hermano, échemelas. Mira, por ejemplo, que 1 Tesalonicenses 5:20 es un versículo bien chiquito, pero vas a ver lo que dice. Dice, no menosprecies las profecías. Hemos hablado aquí muchas veces de lo que es un profeta y lo que es una profecía, ¿verdad? ¿Ya todos saben lo que es un profeta? ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que habla por otro. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando tu mamá le dices a tu hijo, fulano, ve a la tienda de Don Chucho aquí en la esquina y dile que te fíe 1 kilo de huevo. ¿Quién es el profeta? Tu hijo. Tu hijo es el profeta. Dice la palabra de Dios, dice, no menosprecies las profecías. ¿En dónde lo dice? Aquí. Por cierto,
¿quién trae su profecía? ¿O quién no la trae? A ver, levanten la mano, honestamente, los que no la traen. ¿Ya se la sabrán de memoria, hermanos? Dios no nos ha dejado sin testimonio, pero nosotros sí queremos que se nos aparezca un ángel del cielo. Oye, lo que está escrito aquí, en este libro que te resulta a algunos tan pesado cargar, son palabras de Dios para ti. Y te dice, no menosprecies lo que te digo. Pero resulta que cuando de lunes a viernes, a las no sé qué horas son, creo que a las 9 de la noche que te toca la hora de la oración en el canal de las estrellas, que por cierto ya va a acabar la novela, ¿no? Pasión está en sus últimos días, hermanos. Aguas, ya va a acabar. Está tan interesante la novela como se aproxima el fin, la culminación del amor de esos dos que han de tener, que bueno, como el cuchillo en la mantequilla, te impiden que leas. Yo te quiero proponer algo. Como ya sabes que son los últimos días de Pasión, y Pasión dura 1 hora, ¿qué te parece si lees la Biblia de 9 a 9:30 y la última media hora de Pasión, que es la verdaderamente buena, la ves? Dice la palabra de Dios, no menosprecies las profecías. Pero cuando nosotros queremos leer la Biblia, resulta que nos da, no le entendemos. Necesito que alguien me la, ¿no? ¿Dónde están los hermanos? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que quizá el día que nosotros iniciamos ese camino, nos fue dada como una señal. Mira, acuérdate del día que te convertiste. Yo no sé cómo fue tu día, pero yo me acuerdo de lo que me sucedió a mí y yo quería leer todo en una noche. Quería entender, leer todo y leer y leer y leer y leer todo. Pero ¿qué fue lo que sucedió entre ese día y el día de hoy? Quizá lo que nos sucedió es que en el camino que hemos seguido, no hemos perdido del todo el camino, pero sí hemos perdido algo. Y ese algo se llama la brújula. ¿Qué es la brújula? La brújula es un instrumento muy importante. Gracias al invento o al descubrimiento de que había un lugar al que siempre señalaba ese elemento, se pudo no perder la ruta para venir, por ejemplo, a lo que suponían que eran las Indias. ¿Por qué? Porque es importante que algo siempre señale hacia el mismo punto. Porque si ese algo siempre señala hacia el mismo punto, ese punto hacia el cual señala, lo podemos tomar como una referencia y decir que está a 45 grados a la derecha del punto de referencia. ¿Se va a perder alguien? Y si decimos que el punto está a 180 grados del punto de referencia, ¿hacia dónde tienes que caminar? Al sentido contrario. Si el punto de referencia está hacia el norte, ¿hacia dónde tienes que caminar? Pero quizá nosotros hemos perdido la brújula. Hemos perdido el punto de referencia porque hemos menospreciado las profecías. Y como hemos menospreciado las profecías, queremos que Dios tenga un trato especial con nosotros. Y requerimos que un ángel del cielo baje a explicarnos a nosotros el evangelio o la carta o el salmo o el Apocalipsis, por favor. Eso es lo que más me urge. Quiero saber si es cierto lo del 666, porque he visto todas las películas del anticristo y no les entiendo, ¿no? Eso es perder la brújula.
Eso es menospreciar las profecías. Las profecías te dicen, la Biblia te dice que esta profecía, la Biblia es una profecía, te dice que te sirve, te exhorta, te anima, te corrige, te lleva de la mano a cada situación. ¿O no? Bueno, pasamos a otro tipo de testimonio que Dios te ha dado. Ok, no que ok. Espero que hayas entendido lo que trato de decirte con respecto a la palabra. Pero no solamente te ha hablado a través de la palabra. Te pregunto, ¿qué crees que nos subimos a hacer los que cada día que hay culto nos paramos aquí detrás de esta madera y te hablamos? ¿Qué crees que es? ¿Lo que se nos ocurrió de nuestro ronco pecho? ¿No quedamos que un profeta es el que habla en lugar de otro? ¿Yo te estoy hablando en mi nombre? ¿O cuando se sube el pastor Daniel, te habla en nombre de él para que lo sigas, para que no pierda el pastor Daniel sus adeptos? ¿Son adeptos o somos adeptos del pastor Daniel? ¿Qué es lo que se sube a dar? Cualquiera de los que hable aquí para acá. Una palabra, una profecía, uno que está hablando en lugar de otro. Pero ¿sabes qué es lo que sucede en esos momentos? Ese cuate me cae regordo. Porque siempre está soltando rocazos. Siempre que no que le habla a mi mamá, que no que le habla a mi papá, que no que hay que pagar los diezmos, que no que hay que saludarnos bien, que no estemos peleando con nadie, que no hable mal de mi jefe. Son puros rocazos. Ese a mí no me gusta. ¿Sabes qué? Ya no voy a ir porque ahí nada más ¿ya ves? Entonces de los que ya no van a venir. ¿Qué es lo que sucede? Mira, esto quizá no lo entiendan los adolescentes, pero los que somos papás lo vamos a entender perfecto. Tú que tienes un hijo adolescente, le dices al chamaco, apaga la televisión y ponte a hacer la tarea. Deja de estar hablando por teléfono, por favor. ¿Qué no te dejaron tarea? ¿No tienes nada que hacer? ¿Y qué te contesta el chamaco? Ahorita, ¿tú qué sabes de caricias si no te has subido al metro? Ya acabé la tarea. La tarea es facilísimo. Además ese maestro me tiene a mala onda y a mí me deja en mi salón, deja tareas regachas, pero yo ya la hice. Estoy brindando asesoría sentimental a mi amiga que tiene un problemón con su novio. Por eso estoy todo el día en el teléfono, mamá. No sabes, su vida sentimental está en mis manos. ¿Tú crees que sí? ¿A poco los adolescentes no se pasan toda la tarde hablando por teléfono? O no dicen, déjame jugar acá afuera, estoy aquí afuera en la casa, si se te ofrece algún mandado, de volada vengo a acabar mis asuntos contigo y salgo a atender los míos. ¿Qué será? Y los adolescentes, ¿cómo crees que les caes? Regordo, ¿no? Este cuate ni me deja hablar por teléfono, mi jefa no me deja hablar por teléfono. ¿Tú sabes lo que es tener la vida sentimental de un chamaco de tercer año de secundaria en tus manos? Qué irresponsable mamá tienen, ¿eh? Pero tú que eres mamá y tú que eres papá, te das cuenta que ese chamaco está, ¿qué? Perdiendo el tiempo. Por amor de Dios, qué vida sentimental, ni qué 8 cuartos. ¿A poco no? Tú que eres un papá que te vas a trabajar, que te levantas, que te cuesta trabajo levantarte a las 4 de la mañana, 5, 6, no sé a qué hora te levantas, a lo mejor a las 7 o a lo mejor a las 8, no sé, pero que te levantas, que te vas a trabajar y todo, cuando te sale el chamaco con esas ideas, ¿qué dices? Estás perdiendo el tiempo. Le dices, cuelga, ponte a estudiar,
¿Qué no ves que eso no te sirve de nada? El estar arreglando, el estar jugando, el estar viendo la televisión. Te sabes toda la programación del canal de las estrellas, del canal 5, de La Oreja, sabes, todo te lo sabes, todo te lo sabes. ¿De qué te va a servir al rato en la vida? De nada. Ahora panguémonos de acá, ¿no? ¿Cómo le caes? ¿Cómo dijimos que le caes a tu hijo? Regordo, ¿no? ¿No dijimos? ¿Qué no se da cuenta usted que llevo 10 años casada con mi esposo, pero no le hablo porque? Y usted se dedica a soltar puro, ¿no? Mira, si uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos una situación de adulterio en nuestra casa y se te señala, a lo mejor conociendo el caso o a lo mejor sin conocer, y en mi caso es sin conocer prácticamente lo que te digo, o sin conocer un caso pues de esto que estoy diciendo, pues de todos modos no te va a agradar la situación. Pero estamos hablando del testimonio de Dios, ¿no? Que Dios no nos ha dejado sin testimonio. No quieres leer la palabra porque estás viendo Pasión. Y cuando vienes aquí y oyes, estás en una situación de adulterio, y oyes que tienes que dejar a la mujer o al hombre con el que estás adulterando, ¿cómo te cayó? Regordo, ¿no dijimos? Te cayó regordo, porque Dios no te está dejando sin qué, sin testimonio. Por eso te dice, no menosprecies las profecías, no menosprecies las profecías. Estoy diciendo que los que nos paramos aquí somos profetas. Pues en un sentido sí, aunque el ministerio no sea de profeta. Profeta en un sentido amplio, profeta en el sentido de que estoy hablando no de mi ronco pecho, sino de lo que me dio Dios para todos nosotros. Oiga, ¿usted está arrojando las piedras porque está libre de pecado? En ninguna manera, en ninguna manera. No creas que lo que se para a hablar aquí está necesariamente limpio, debiéramos estar limpios, pero también tengo una vida media. Y lo que es bueno para ti, también es bueno para mí, sea cual sea mi situación. ¿Sí? No creas que si yo estuviera en el caso de adulterio voy a llegar, a ver, si hubiera alguien en un estado de adulterio, ¿cuál debiera de ser la solución que debiera de tomar de cuajo? No me vayan a salir con que hable con su esposa para avisarle que va a llegar otra mujer a… No, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la situación que hay que arreglar de cuajo? ¿Sabes qué, chava o chavo? Aquí murió toda la situación. Se arregla. Pero es que el amor entró como mantequilla, como cuchillo, sí, pero se arregla. Tengo una esposa. Y si dentro de esa relación hubiera hijos, ¿qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que la situación con la mujer termina de cuajo, pero la relación de responsabilidad con él o los hijos debe de continuar. Pero eso es lo que no nos gusta, eso es lo que son rocazos. Todo iba muy bien, hermano, todo iba muy bien, porque si yo me arrepiento, ya entendí, Dios me perdona. Ah, sí, pero dijimos que hay cosas que se van a pagar. Mira, esta situación tiene noticias buenas y noticias malas. ¿Cuáles quieres primero? ¿Las buenas o las malas? Bueno, pues ahí les van las buenas. Las buenas es que si tú estás en una situación pecaminosa, la buena noticia es que dice Dios que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarlos de toda maldad. Esa es la buena. Continúa la buena. La buena dice que Dios echa los pecados al fondo del mar y no vuelve a tener memoria de ellos. ¿Qué te parece? Buenísimo, ¿no? Oiga, hermano,
Entonces eso quiere decir que sí he sido un relajo en cuanto a mi administración y estoy con las tarjetas hasta el cuello, gloria a Dios, mañana amanecen en cero. ¿Eso es lo que está diciendo? No, lo que estoy diciendo es que delante de Dios tu mala administración es perdonada y te anima y te lleva a crear, a producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? El primero, corta tu tarjeta. No se puede guardar, pues si quieres guárdala, pero no la uses. Córtala, rómpela, cancela la cuenta, no la puedes cancelar hasta que esté en cero. Rómpela, no la uses. Pero de que tienes que pagar la deuda, esa es la mala. Que a veces nuestros pecados aquí tienen consecuencias a futuro. Ahora entiendes lo que te decía de la esposa, ¿no? Pues el amor con esa mujer entró como cuchillo en la mantequilla, hermano. Así, padrísimo. No, bueno, fue bueno, fue amor, hermano, sin palabras. ¿Sabes qué? Y las consecuencias es que tienes que ver por la manutención de él o de los hijos que procreaste con ella y que procreaste de este lado. Mira, David pagó las consecuencias. ¿Le fue perdonado el pecado a David de haberse acostado con Betsabé, de haber asesinado al marido? Pero pagó las consecuencias. Dios le dijo: la espada no se separará jamás de tu reino. Nunca, jamás, nunca. Bueno, como puedes ver ahora, espero, Dios nunca te ha dejado sin testimonio. Él nos ha dicho siempre: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese mismo hombre a quien tú creíste en un principio por esa fe que Dios puso en ti, fíjate lo que te dice ahora. Primera de Pedro 4, verso 3, se los leo. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles y a nosotros también, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En otras palabras, ¿qué te dice? Mira, debiendo haber vivido tu vida de manera pareja, la has vivido de manera chipotuda. Párale. Baste hasta este momento que estás oyendo estas palabras, de este momento para atrás, bástate el haber vivido en la manera en la que viviste. A lo mejor vas a tener que pagar consecuencias. Vamos a poner el ejemplo de las tarjetas. Viviste de manera desordenada. ¿Sabes qué? Rómpelas, empieza a pagar, no pagues solamente los mínimos, paga más del mínimo para que termines más rápidamente de pagarlas y no que no vuelvas a usarlas. Aprende a usarlas sabiamente. Quizá vas a vivir consecuencias. Quizá vas a estar en el buró de crédito 5 años. Aprende a vivir esas consecuencias. Vas a estar ahí metida en el buró de crédito y ni modos. Vas a pagar, pero yo te perdono. Bástate ya el tiempo pasado para haber vivido como viviste. Ya pasó. Yo te perdono. ¿Crees acaso que te está regañando? Esta palabra de bástate el tiempo pasado para haber vivido como viviste, ¿es un regaño? ¿No es esto que más bien que te está invitando a que procedas al arrepentimiento? Quizá dirás: ¿y qué muestras me da de que esto es así? Yo te digo: no seas falto de fe. No esperes que venga un ángel del cielo y te diga: esto que dice este es verdad. Todo es cuestión de fe. Te pregunto: ¿de que me creas a mí? Bueno, ¿de que me crean a mí? Es decir,
las palabras que han oído son de mi ronco pecho o son lo que dice la profecía. Es lo que dice la profecía. No me están creyendo a mí, le están creyendo a Dios. Es como el chamaco que mandaron a la tienda. ¿A quién le cree el dueño de la tienda? ¿Al chamaco o a la mamá que mandó al chamaco? A la mamá, ¿no? ¿Qué crédito tiene un escuincle? No, pues el crédito que les manda la mamá. Hebreos 12 al 17, dice, por lo cual, dice, bástate ya el tiempo pasado, ok, ya te basta. Dice, en virtud de esto, de que ya bastó el tiempo pasado, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces prepárate, no leas, presta atención, pela oreja, fíjate. Dice, por lo cual, o sea, por estas razones de las que hemos hablado, dice, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haz sendas derechas. Lo que tenías mal, la relación en la que estabas mal, la relación con tus jefes, la relación con tu papá, la relación que tenías, que no sé, en la situación, la relación que tienes con el banco, haz sendas derechas. ¿Cómo crees que vas a poner contento al banco? ¿Qué? ¿Ya ve? ¿Que no que Dios nos iba a perdonar? No, sí, te perdona, pero tienes que cumplir con las consecuencias. Dice, haz sendas derechas, paga por lo menos el mínimo, pero yo te digo, paga más del mínimo para que salgas más rápido y pagues menos. Estamos hablando de la tarjeta, ¿no? Dice, haz sendas derechas para tus pies, o sea, para los lugares que tú pisas, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, es decir, para lo que es chipotudo se vuelva parejo. Sigue la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Vámonos más adelante. Hebreos 3, del 7 al 13. Por lo cual, es decir, después de todo esto que has oído, puedes tomar dos actitudes. ¿Cuáles son esas dos actitudes? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, puedes tomar dos actitudes. Hacer caso de lo que has oído, o, que sería la peor decisión, endurecer tu corazón. No, sí estuve echando rocazos y me trató re mal. Del 99% de cosas que dijo, 99 cosas las dijo por mí. Por eso no le hago caso, no es verdad lo que dice, ni es así. Se desquitó regacho, me lo hubiera dicho de frente mejor, me hubiera llamado y lo dicen a lo mejor en el cuartito, me invita a un café, no sé. Dice, por tanto, como dice el Espíritu, dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si tú estás tomando esa actitud de que lo dijo por mí, quién sabe quién le fue con el chisme, estás endureciendo tu corazón. Y además te pone un ejemplo y te dice, como endurecieron su corazón, esos a los que puse a dar vueltas durante 40 años en el desierto, de la misma manera estás endureciendo tu corazón. Lee el libro del Éxodo, lee lo que sucedió en el desierto, lee cómo a pesar de que estuvieron en el desierto, Dios no los dejó sin testimonio. Sin testimonio. ¿Cómo no te deja a ti el día de hoy sin testimonio? Dice, levanta las manos, levanta las rodillas paralizadas y empieza a hacer sendas derechas. Rompe con la relación que tienes que romper, paga las tarjetas que debes de pagar, pide perdón al que tienes que pedir perdón, humíllate al que tienes que pedir. ¿Cómo que humillarme? Sí, lo que tengas que hacer, tienes que hacerlo, porque si no, de otra manera, si no haces lo que tienes que hacer, entonces sin hacer lo que tienes que hacer, estás haciendo
que tu corazón sé, ¿qué pues haremos? Vamos a orar, hermanos. Dios, te agradecemos por este momento que nos permites escuchar tu palabra y meditar en ella. Y pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, unidos en que sea tu Espíritu Santo quien nos mueva, Señor, no sin nuestra debida responsabilidad, Dios. Te pido, Dios, en esta hora que fortalezcas nuestra voluntad y que tomemos en cuenta lo que dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, Dios, cuando le dice: sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dios, todos los que se han bautizado en este templo, se han bautizado y han hecho profesión de fe delante de muchos testigos. A esos, Dios, te pido que les des, que los animes, Dios, a que se arrepientan si es que es el caso de que han vivido una vida más chipotuda que pareja, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.